Empezamos nuestro viaje a partir de unas asunciones generales sobre los desafíos que enfrentan las empresas privadas, la utilidad del endeudamiento como palanca al desarrollo y la capacidad gerencial para potenciar la empresa como locomotora del desarrollo económico y social. Para poder configurar las hipótesis que definan el tipo de variables a considerar, las relaciones que conviene realizar, la secuencia de las relaciones y el análisis para obtener resultados que retraten una realidad que valide las hipótesis iniciales o la rechacen, es imprescindible un conocimiento general del macroentorno en que se mueven las empresas y su nivel de desempeño reciente. Para ello, tratamos las cifras oficiales que nos ayudan a dimensionar la importancia económica, el aporte social, la financiación de la producción, el endeudamiento y la rentabilidad patrimonial, el costo de la deuda y las tasas de intermediación bancaria, el capital accionario, el stock de empresas, la inversión extranjera de la empresa y el flujo efectivo de la empresa privada. Ello nos da un panorama amplio, unos patrones y unas tendencias generales a la cual profundizar su estudio. Por otro lado, echamos un vistazo a los insumos cognitivos como los paradigmas empresariales contemporáneos, las teorías y conceptos económicos, empresariales y administrativos y algunos enfoques para comprender la problemática empresarial. Miramos luego las fuentes estadísticas y las bases de datos que proveen la información para el conocimiento de la problemática y el equipo investigador con sus percepciones y expectativas. Presentamos a continuación las herramientas analíticas, sean financieras como Ferdiga, los flujos de efectivo, las matrices de riesgo, los métodos de valoración técnica, los modelos de predicción de quiebras y diagnóstico de salud financiera, las matrices posicionales o estadísticas como muestreo, los modelos estocásticos, paramétricos, matrices estacionales y finalmente el modelado matemático que permite automatizar las consultas, hacer representaciones gráficas, correlaciones y demás tratamientos de la enorme masa de información para obtener matrices operacionales de desempeño financiero y puntajes de calificación valorativos. Pasamos luego a mostrar la realidad. A través de estas matrices de resultados podemos ver el desempeño en aspectos tales como la productividad, el crecimiento, la competitividad, las palancas, la generación endógena, la rentabilidad y el valor técnico de las empresas. De ella resulta una óptica existencial que podemos percibir desde diferentes ángulos: actividad, tamaño de operaciones y tenencias, localización, antigüedad, propósito, salud, tipo de organización, de la cual centramos la atención en la actividad rentable y el apalancamiento, para lo cual utilizamos el análisis financiero Ferdiga y el flujo efectivo operacional interno, que nos permite adentrarnos en la valoración de las empresas y acercarnos al delicado asunto de la supervivencia y la posición de arranque al futuro, que nos brinda unas interesantes vistas de las posiciones que están tomando las empresas en su tránsito al futuro. Aquí las calificamos en joyas, sobrevivientes, esclavas y perdedores. Y como el tránsito al futuro es la siguiente parada y ya hemos validado con ciertos grados de certeza de magnitud las hipótesis y asunciones iniciales, nos sentimos con valor para hacer predicciones hacia el futuro. Describimos las megatendencias y las fuerzas globales que están moldeando el mundo, las nuevas conceptualizaciones sobre las necesidades funcionales y lo que representa para los negocios y la configuración del nuevo panorama empresarial global, lo que infiere a las nuevas modalidades de fondeo de recursos para adelantar las inversiones, el trazado de estrategias y otros supuestos y teorías cognitivas. Y haremos el esfuerzo por contextualizar estas predicciones dentro de los nuevos enfoques sobre el estudio del futuro. Este es el camino que nos propusimos recorrer a partir de unas premisas y motivaciones particulares, que la excesiva palanca financiera utilizada por la empresa privada colombiana la arrastra a baja rentabilidad, poco crecimiento, mala salud financiera, destrucción de valor, alta mortalidad empresarial y baja confianza para atraer inversores. Lo que nos lleva a formular unas tesis básicas o principales. La financiación bancaria ya no es útil para promover el desarrollo y la solidez de las empresas. La supervivencia exige inversiones que responden a los paradigmas contemporáneos y el fondeo vía capital se perfila como la opción más válida, flexible y conveniente hacia el futuro. La empresa privada constituye el pilar de la actividad económica.
Ella coordina, dirige y controla el proceso de producción y la asignación de los factores productivos, crea empleo y genera riqueza económica y social, impulsa las innovaciones asumiendo riesgos de inversión. La empresa privada es el motor que posibilita el desarrollo de una comunidad. Para lograr esto, el empresario tiene que forjarse una idea del papel de su empresa, el entorno que la rodea, de las orientaciones que toma la sociedad y los mercados, y necesita hacerse una idea del juego interactivo de los distintos actores y sus estrategias en las batallas competitivas. Esta percepción arranca de una aproximación de su interioridad, su disposición para los negocios y el riesgo, las intenciones, motivaciones, recursos, capacidades, limitaciones, visiones y expectativas personales. Avanza hacia la comprensión de los modelos que permean la actuación económica. Continúa con la comprensión de su entorno macro y de los lineamientos de política económica que moldean, dirigen y limitan las actuaciones. Avanza al entendimiento de la arquitectura para la movilización inteligente de recursos para enfrentar el entorno y sacar provecho. Se detiene a observar el desempeño presentado o mostrado en su camino al futuro, apreciando las diversas ópticas de su actuación, el uso productivo de los recursos, su capacidad de enfrentar y doblegar adversarios y afianzarse en el mercado, la eficacia de las palancas para cubrir sus falencias y apreciar el fruto de su esfuerzo y su posterior utilización. De esta observación deriva el descubrimiento de eventos atípicos y desviados de sus intenciones, lo que le obliga a diagnosticar su estado de salud, capacidades y orientaciones y apreciar si su esfuerzo se refleja en la posición que ocupa en el mercado y en el aumento de sus posesiones y riqueza. Todo este análisis para ponderar y calibrar su posición de arranque al futuro. Su posición y posesiones actuales derivan del pasado, unas percepciones, decisiones, acciones, renuncias y apuestas. Y como en el presente se hacen las apuestas a recuperar en el futuro, obliga a calibrar las visiones, el panorama y las expectativas, y también las competencias y recursos para actuar eficazmente. Así que el futuro lo construimos a partir de nuestras visiones, expectativas, creencias, motivaciones, limitantes, capacidades, conocimientos y conexiones. Los fundamentos teóricos de la actividad empresarial y las corrientes de pensamiento económico y gerencial amplían nuestra visión de la realidad, nos orientan a interpretar el grado de sintonía de nuestra actuación frente a los paradigmas, y de esa comprensión del entorno surgen nuestras asunciones y disonancias que nos motivan a investigar con profundidad y asumir posiciones sobre la forma como deberíamos sintonizar para ser más productivos y eficaces en el proceso empresarial. Las empresas desarrollan sus actividades en un entorno amplio, complejo y cambiante, que influye en sus actuaciones y resultados, siendo el mercado el área de mayor significancia, atención y preocupación. Ello exige entender los componentes del sistema económico, cómo funcionan cada uno aisladamente e interactúan en conjunto, comprender las prácticas para optimizar el uso de los recursos y maximizar el valor de las inversiones y la riqueza de los propietarios, y responder a los reclamos sociales y ambientales. La importancia de la empresa privada colombiana se refleja como la locomotora que mueve la economía y más aporta al bienestar social. Se empieza a frenar por cargar lastres pesados que, sumado el alto costo del capital prestado, la pone en clara desventaja competitiva internacional. Las imperfecciones del mercado de capitales derivan en una aberrante extracción de recursos y un alarmante traspaso de la propiedad privada a manos de extranjeros. Invasión foránea que da un aparente impulso económico a costa de una degradación ambiental y unas generosas remuneraciones, lo que alarma y pone en peligro la soberanía económica. Agregados los problemas y limitaciones institucionales y culturales, en suma, perfilan sobre la empresa privada un bajo nivel de supervivencia y una alta mortalidad. Los resultados y el desempeño financiero de las empresas se enmarcan en el entramado de acciones de política económica diseñada para dirigir acciones que un gobernante cree que conviene y obedece a mandatos de poderes dominantes para alcanzar unos objetivos, obviamente de los que patrocinan su elección. A pesar de que la empresa privada es la locomotora de la economía, está más sujeta y amarrada al manejo político y burocrático. Por ello, hemos de estar atentos a esos dictámenes para ajustar nuestras intenciones y nuestras acciones tácticas y operativas. El mundo no lo podemos cambiar de la noche a la mañana. El hoy es producto de un diseño desde el pasado impuesto por unos poderes dominantes, por lo que hay que seguir operando dentro de algún establecido
y dentro del escenario dibujado por otros. Y ello exige entender la estrategia para la movilización inteligente de recursos para enfrentar el entorno y sacar provecho. Dado que la estrategia va dirigida contra alguien para conquistar o defender, es primordial un conocimiento profundo de fortalezas, debilidades, resquicios, moral, socios, comunicaciones, sean propios, del rival y del objetivo a conquistar. Ya conocemos que la estrategia clásica se basa en lograr una ventaja competitiva sostenible al posicionar a una empresa de manera óptima en un mercado atractivo. Dado que la base de la ventaja competitiva en esos entornos es conocida y no es manejable, la ventaja puede basarse en una escala superior, diferenciación o capacidades superiores. Y este es solo un enfoque de estrategia, el más conocido y utilizado por pocas empresas colombianas, lo que las pone en desventaja frente a enfoques más elaborados y contemporáneos de ataque y de defensa. Desde la perspectiva macro, se observa un exceso de inversión accionaria propiciada por la abundante liquidez que provee préstamos e inyección de capital extranjera. Ello conduce a un alto endeudamiento en paralelo a una caída en la rentabilidad, incluso por debajo del costo del capital prestado, lo que sugiere una destrucción de capital, que deriva en una dramática mortalidad, un mayor poder oligopólico que levemente equilibra la fuerza del mercado con ingreso de nuevos empresarios ponderados por agentes no convencionales e informales. Los acreedores varios van desplazando a los fondos bancarios. Desde una perspectiva micro, se puede observar estos eventos con más detalle, para la cual desglosamos este desempeño en sus componentes principales. La productividad refleja el grado en que se utilizan recursos, insumos y conocimientos para la producción de un bien. Apreciamos una continua y prolongada caída en todas las actividades y unas marcadas diferencias asociadas a la composición de la canasta, el tamaño del mercado, la infraestructura física, factores culturales y políticos. La edad de las empresas condiciona actitudes productivas. Entre más antigua es una empresa, menos nivel de productividad, lo que va contrario a lo que nos enseñan sobre las curvas de experiencia. ¿No es la experiencia la que enseña a ser más productivo, moderado, ahorrativo y cauteloso? El tamaño es determinante en la construcción de capacidades para la productividad. Las economías de escala funcionan para las grandes, en tanto las micro y empresas personales que no disponen de herramientas para gestión, para organizar adecuadamente los procesos productivos, la asignación de recursos ni la medición de desempeño exhiben bajos niveles de productividad. La competitividad es la habilidad de competir, disputarse el dominio de algo, rivalizar para quedarse con aquello que otro u otros también pretenden conseguir, utilizando la información y la inteligencia para descubrir las fuerzas y reglas del mercado con el propósito de aprovecharlas y ponerlas a su favor. Parece que estamos marchando al ritmo de la modernidad. En la medida en que avanza el proceso económico, las empresas despliegan mayor capacidad de agregar valor económico al mercado. La evolución reciente muestra un ligero estancamiento y revela que las empresas más antiguas sufren para mantenerse competitivas. Al parecer, el ingreso de nuevos operadores con capacidades competitivas y actitudes más agresivas les quitan los privilegios que gozaron en el pasado. El crecimiento determina la evolución positiva de la actividad de una empresa medido en términos de su capacidad productiva, de sus ingresos y de su posición en el mercado en un periodo de tiempo concreto. Las actividades asociadas a las nuevas tecnologías como las telecomunicaciones, informática, comercio electrónico y la logística avanzan más rápido que las demás. Causa sorpresa que las empresas agropecuarias crezcan más que incluso las de la construcción, las locomotoras apoyadas y subsidiadas por el gobierno. El apalancamiento relaciona la proporción de recursos prestados en relación al patrimonio y la eficacia para potenciar crecimiento y mejora de las capacidades. En general, vemos cómo todo el mundo hace eco al endeudamiento y patenta lo que una primera aproximación macro nos ilustraba sobre esta peligrosa tendencia. Las actividades muestran desiguales niveles, algunas fuertemente apalancadas desde el extranjero, otras sobreendeudadas y muchas andando sobre la inestable línea del excesivo endeudamiento. Las empresas jóvenes aprendiendo lecciones o probando formas novedosas de apalancarse. Las muy antiguas, con licencia para traspasar la moderación o mostrando síntomas de cansancio. Y las pequeñas, ¿podrán superar el espejismo de la deuda o están siendo fondeadas por vías no convencionales?
En los rangos en que se apalanca se observa una amplitud de posturas y una recurrente práctica gregaria en que las empresas sobreendeudadas contagian a las demás a hacer lo mismo. Y solo unos moderados y cuerdos a quienes el pasado enseñó lecciones de moderación y a medir los riesgos de la dura comida. Medir los rasgos de apalancamiento nos permite perfilar la dispersión de las conductas de las empresas frente a este delicado punto. Entre mayor dispersión haya, más diluido el efecto cuando las condiciones cambian. Entre más esté concentrado el nivel de palanca alrededor de la media, mayor efecto de arrastre sobre todo el conglomerado. Si es muy alto, el cambio en las condiciones golpeará a todos los operadores con crudeza. Si es bajo, estos serán insensibles a la brusquedad de los cambios o podrán capearlos mejor. Y parece que la experiencia de la empresa privada retrata esta tipología y las expone con dramatismo a estas consecuencias. Este endeudamiento llevado al límite y más allá, sumado a un depredador costo financiero, repercute en una pesada carga de intereses que se llevan la cuarta parte de la generación de efectivo, lo que constriñe la inversión fija y la capacidad de crecimiento. Todo esfuerzo se traduce en flujos monetarios que se utilizan para satisfacer necesidades, la acumulación de capital o la utilización para hacer inversiones. El lucro es la manifestación más ortodoxa del capitalismo financiero, que centra la atención en la creación de valor y riqueza para las empresas. Esta década, asignada por una coyuntura favorable, ha impregnado la atmósfera de una alta incertidumbre y volatilidad. La rentabilidad se ha movido en amplios rangos y muy pocas actividades han podido mantener unos estables niveles que están muy por debajo de la expectativa e incluso de los costos del cambio. La antigüedad parece que determina un patrón en la obtención de rentabilidad. A medida que las empresas maduran, mejoran su rentabilidad. Y en cuanto al tamaño, las empresas más grandes, las más rentables. Las pequeñas aún deben superar las limitaciones de financiación con su rapaz costo. Medir la variabilidad de los resultados de las empresas dentro de un conglomerado sirve para medir los riesgos y el eventual grado de respuesta frente a las adversidades u oportunidades que se presenten en el futuro. Si la posición de los operadores se dan alrededor de una media favorable, en su encuentro con el riesgo podrán salir airosos. Lo contrario, si la alta concentración se da alrededor de un desempeño malo. En la medida en que se dispersen los resultados, más variadas serán los efectos y la respuesta. Esto nos sirve para explicar la racionalidad de los comportamientos. Sin embargo, la evidencia estadística no es suficiente para afirmar que los empresarios siguen esta sencilla lógica. La variedad de posiciones, la dispersión de los ratios y la volatilidad de esos en el tiempo parece sugerir que muchos están dando batazos de cielo. Solo el grupo de las empresas muy grandes disponen de amplio espacio de maniobra, en tanto las pequeñas, agrupadas alrededor de una rentabilidad precaria, tienen más dificultades para sobrevivir. Al considerar los flujos de beneficios y el eventual efecto en el aumento del patrimonio, podríamos caer en la tentación de pensar que hay una autorreproducción, que los beneficios se han capitalizado para fortalecer el patrimonio de las empresas. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Parte del aumento se ha dado por la vía de plusvalías, lo que no significa ingreso de capital, es reexpresar el valor actual unos montos históricos. Por otro lado, buena parte de esos beneficios se han ido. Muchas empresas de esta muestra son vacas lecheras y buena parte de esas vacas lecheras evidencia retrasos en inversión que indudablemente socava la productividad, la competitividad y por supuesto la rentabilidad. Las empresas grandes son las más rentables y esas rentas van a fortalecer su patrimonio. Prácticamente todo el aumento del patrimonio equivale al monto total de utilidades obtenidas en el periodo. A medida que disminuye el tamaño de las empresas, menos de esas utilidades regresan a la empresa. Una razón de ello podría ser la tasa de rentabilidad. Los grandes inversores propietarios de las grandes empresas no encuentran tasas alternativas superiores en el mercado. Los pequeños propietarios de las pequeñas se desaniman ante las bajas rentas que contrastan con los altos costos financieros, por los que prefieren retirar lo más que se pueda, mientras se pueda. La toma de recursos prestados es con el propósito de atender más eficiente y eficazmente un mercado de manera que la operación se sostenga y genere los beneficios suficientes para pagar su costo y aumentar la riqueza del propietario que opera en un negocio en un mercado. El propósito final de asumir riesgos de todo tipo es aumentar la riqueza,
es la motivación al lucro, y ello induce a apalancarse. A lo largo de la década, vemos cómo se mueven los coeficientes que asocian la rentabilidad y el apalancamiento mediante deuda. En algunos se aprecia una amplia dispersión, en otras una concentración de la rentabilidad hacia el límite inferior, y en años recientes a una mayor concentración tanto en rentabilidad como en apalancamiento, hacia abajo hacia arriba aquella. Lo que podría sugerir que en las épocas bollantes los empresarios son más laxos a endeudarse y a tomar más riesgo, en tanto en los años de lento crecimiento evitan los excesos, aparentemente. El flujo de efectivo representa la dinámica fluida de recursos hacia la organización y su utilización según las prioridades gerenciales. A primera vista se aprecia un aumento sistemático del fluir de recursos en función del volumen de actividad. Al parecer, hoy se utilizan más fondos para mover la operación que en el pasado. La generación endógena lidera la producción de recursos y tiende a disminuir su aporte, en tanto los aportes nuevos de capital se manifiestan inestables y marginales. Los préstamos juegan un papel creciente en el fondeo y son mayores que las inyecciones de capital. La inversión operativa consume la tercera parte de los recursos, en tanto la inversión fija cae dramáticamente. Los impuestos mantienen su alta cuota, los dividendos suben su porción, en tanto los intereses por la alta deuda que se viene acumulando se llevan la cuarta parte de la generación endógena. Esa mayor tajada significó un sacrificio en inversión fija y operativa. En la medida en que las empresas maduran, tienden a ser más autosuficientes en el fondeo de sus operaciones e inversiones. Las empresas jóvenes, por atravesar periodos de despegue y mientras maduran sus proyectos y se afianzan en el mercado, reciben fuertes inyecciones de capital y préstamos que compensan la baja generación endógena. Se esperaría que las más maduras avanzaran procesos de integración y estrategias de asociación, pero resulta que son las más jóvenes quienes destinan importantes fondos a inversiones estratégicas. Las empresas más maduras utilizan buena parte de su robusta generación interna para remunerar generosamente a sus accionistas. La inversión fija perfila tiempos de recuperación más demorados, es más sensible a los ciclos económicos, incorpora muchos más riesgos y además es fungible. Cuando se ha recuperado su costo económico, ya está agotada y obsoleta. La alta competencia exige una renovación continua y una adaptación a los estándares que van poniendo los que van ingresando, lo que exige un mayor compromiso por parte de los dueños. Por ello, la inversión fija es un buen medidor de la capacidad de sostenerse en el mercado y promover los cambios que impulsan el desarrollo económico. La evidencia señala que las actividades que destinan más porción de sus fondos a la inversión fija encuentran buena respuesta en rentabilidad en el futuro medio y de largo plazo. Y algo parecido, aunque menos impactante, se refleja en el crecimiento. Los proveedores de préstamos montaron deudas sobre el galopante caballo de los intereses y elevaron el nivel de sus tenencias con una mayor perspectiva de renta sobre intereses futuros, lo que de otro lado significa que las empresas privadas aumentaron sus deudas. ¿Cómo es posible que los proveedores de deuda reciclen los fondos succionados de los empresarios privados y los coloquen a otros o a ellos mismos, aumentando su poder y la base para seguir extrayendo más recursos de la empresa privada? Inquietados ante este evento, acudimos a las cifras oficiales y observamos que el monto de intereses casi iguala al monto neto de los préstamos en 6 años. Los prestamistas jinetean sobre el dorso de los empresarios y, sin importarles sus condiciones, les cargan más peso a sus espaldas. Vamos a ver cómo se jinetea en las actividades. Los intereses son superiores a los flujos de préstamos en los servicios, para quienes paradójicamente el endeudamiento ha sido moderado, como si los banqueros castigaran esa moderación con mayores tasas. En la producción de bienes que alcanzan más altos niveles de deuda, los intereses son más bajos que los flujos de préstamos, como si los banqueros, para poder meter más deuda a los ya oficiados deudores, les ofrecieran menores tasas. Estas acumulaciones nuevas de deuda en el futuro pasarán su factura y se completará el círculo perfecto para los proveedores de capital.
Todos los intereses que se recauden de las empresas privadas excederán sus necesidades de capital y como se están llegando al límite sostenible de endeudamiento, no se colocarán más fondos en la empresa privada, lo que liberaría esos fondos hacia los otros agentes como el gobierno, las familias y, por qué no, al mercado extranjero de deuda. Aparentemente se está precisando una transferencia de fondos. Los excedentes entre lo tomado de las empresas de servicios y no colocados en ellas se está transfiriendo a las empresas productoras de bienes. En respuesta a este aberrante jineteo que montan sobre sus espaldas los proveedores de capital, los dueños hacen lo propio, ordeñan las empresas. Más de la mitad de los beneficios se fugaron de la empresa privada. ¿Este es un patrón de conducta nacional o hay variantes según las actividades, la localización y la antigüedad? La manufactura, logística, información, telecomunicaciones, servicios empresariales y administrativos, actividades típicas de vaca lechera. Y resulta curioso que esas actividades poco apelen a las otras fuentes no monetarias para aumentar su patrimonio. En la otra orilla, las agropecuarias, mineras, construcción, financiera, inmobiliaria, que retiran menos de la cuarta parte de los beneficios, lo que significa que capitalizan la mayor parte del esfuerzo para consolidar el patrimonio. Las fuentes no monetarias utilizadas para acrecentar el patrimonio la vemos con más intensidad en el agropecuario, la construcción y obviamente en el inmobiliario. Y desde la perspectiva de las regiones, la región central y pacífica, típicas ordeñadoras, los atlánticos y orientales, lo que no pone el capital nuevo y los beneficios retenidos los pone la contabilidad. De hecho, son los que más acrecientan el valor patrimonial. La antigüedad juega un papel importante en las actitudes hacia el retiro de los fondos. Las nuevas tienen prisa por sacar todo lo que se gana. A medida que maduran, las empresas mantienen cierto equilibrio y se aprecia un particular gusto por la contabilidad creativa en las empresas fundadas a partir de los años 70. La contabilidad aporta más al fortalecimiento patrimonial que la capitalización del esfuerzo empresarial. Las empresas actúan como canalizadores de recursos desde afuera hacia actividades nuevas y aventuras, algunas de ellas en el extranjero con el eventual riesgo cambiario. ¿Cómo puede suceder esto con un aparato productivo altamente apalancado, con restricciones para la inversión fija y con unas tasas de rentabilidad inferiores al costo del capital? Precisamente la respuesta está ahí mismo. Es preferible sacar lo más que se pueda mientras se pueda, después no se sabe. En suma, este peculiar evento en que los fondos provistos por los proveedores de capital se reciclan y jinetean, la respuesta de los dueños ordeñando la empresa, encierra a las empresas en un círculo vicioso de desconfianza inversora y endosa el control de las empresas a los financiadores.